Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la zona en la que se encuentren. Gracias por conectarse a una sesión más de Licencias Online. Para quienes no me conocen, mi nombre es Henry García, soy Azure Sales Ambassador y preventa regional de Microsoft para Licencias Online. Vamos a estar dando un par de minutos, unos 4 minutos más aproximadamente, para dar tiempo a que más personas se puedan ir sumando a la sesión. Mientras tanto, me gustaría que me confirmaran en el chat si se escucha bien, si están viendo mi pantalla, si están viendo la presentación particularmente. Deberían estar viendo la presentación. Así que con eso me ayudarían muchísimo. Ok, por acá me confirman que se escucha bien, todo ok. Perfecto, perfecto. Por acá vemos que tengo tres confirmaciones, se ve, se escucha. eh, entonces, 3 minutos más y comenzamos. Por si quieren ir a tomar un café, buscar un vaso de agua, etcétera, aprovechen el tiempo. Ahora sí, podemos comenzar. Muy buen día a todos, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Eh, Gracias por conectarse a esta nueva sesión de Licencias Online. El día de hoy vamos a estar hablando sobre WordPress, ¿ok? ¿Qué es WordPress? Y cómo llevar este tipo de tecnologías a la nube, específicamente a la nube de Microsoft Azure. Para quienes no me conocen, mi nombre es Henry García, soy ingeniero preventa de Microsoft y especialista de Azure a nivel regional para licencias online, ¿ok? Como he venido haciendo en las sesiones anteriores, voy a estar hablando un poco de la teoría de qué es WordPress, más o menos las tecnologías de las que dependen,
voy a estar mostrando un poco unas arquitecturas, pero no me quiero basar tanto en presentación, sino quiero poder llevarles a la práctica, quiero poder mostrarles en vivo los pasos para levantar este ambiente, qué consideraciones se deben tener, cuáles son los recursos o servicios particulares que se deben utilizar y también ir bien mostrando poco a poco como el costo que va a ir asociado a este WordPress, ¿ok? ¿Por qué? Porque, a ver, parece que tengo problemas de conexión. Bueno, no. Ajá. ¿Por qué? Porque WordPress, al ser una tecnología, por así decirlo, bastante simple, podemos implementarlo, podemos levantarlo en un ambiente bastante sencillo, por ende bastante económico. Sin embargo, en la medida que nuestro sitio web va creciendo, de repente nosotros vamos a querer que este siga avanzando, que este siga creciendo con nosotros, ¿ok? La compañía puede crecer, el e-commerce puede crecer, etcétera. Y al empezar a recibir mayor demanda de la que es capaz de soportar, va a pasar efectivamente que se va a crashear, se va a romper. ¿Ok? Entonces también voy a explicar un poco de qué podemos nosotros utilizar para poder hacer más resistente nuestro WordPress. ¿Ok? Entonces, primero quiero comentarles que dentro de todo existen distintas formas de nosotros hospedar nuestros servicios en Azure. No sé si han visto anteriormente esto, pero básicamente está la capacidad de poder nosotros levantar servicios on-site, ¿ok? On-site viene siendo on-premise, en donde nosotros nos hacemos cargo de absolutamente todo. Eso no nos interesa en esta sesión, nosotros nos vamos a concentrar es en la nube, ¿ok? En la nube nosotros partimos desde la infraestructura como servicio, que la infraestructura como servicio viene a ser nada más y nada menos que servidores, ¿ok? Son servidores virtuales que nosotros subarrendamos, que nosotros contratamos por un tiempo y pagamos por el tiempo que los consumimos. Cuando nosotros hablamos de servidores, nosotros entendemos que trabajamos con un sistema operativo, trabajamos con un middleware, con un runtime, que son como las aplicaciones o los protocolos, los servicios que nosotros utilizamos dentro del servidor para nosotros comunicarnos con él, ¿ok? Entonces, fíjense que nosotros dejamos de preocuparnos de la virtualización, de los servidores físicos, del almacenamiento físico, etcétera, ¿ok? Acá dice que no nos preocupamos del networking. Eso es en teoría, es medio cierto. Realmente no nos preocupamos de tener conexión a nuestros servidores, pero nosotros debemos ser arquitectos de nuestra propia red, ¿ok? Nosotros debemos asegurarnos de que el flujo de red sea correcto, sea el adecuado, tenga la comunicación correcta, ¿ok? Luego tenemos otro tipo de arquitecturas que son más como plataformas, como servicio, ¿ok? En donde nosotros delegamos un par de cosas, un par de responsabilidades, por ejemplo, el tema del sistema operativo, el tema del runtime, del middleware. Yo me dejo de preocupar por eso. Entonces, en la medida que nosotros vayamos implementando y en lo que les voy a ir mostrando, voy a hablar de ambos escenarios, o sea, de hecho voy a hacer una especie de híbrido entre ambos. Entonces, me gustaría irles explicando o irles platicando em, qué característica tiene cada servicio y a qué categoría pertenece, ¿ok? Porque vamos a trabajar con ambos. Entonces, sin más, voy a avanzar a la siguiente. Partamos por WordPress como esencia, ¿ok? ¿Qué lleva WordPress o qué implica WordPress? WordPress viene siendo un CMS, un Content Management System. Es básicamente una aplicación que alguien desarrolló de manera a código abierto, ¿ok? La publicó para que cualquier persona pueda tomar una copia y pueda implementar un sitio web, por así decirlo, ¿ok? En la mayoría de los casos, WordPress está controlado o se maneja o se lleva muy bien con WordPress, ¿ok? Con cPanel. Si de hecho, el 80% de los casos que manejo sobre WordPress siempre están sobre un cPanel, ¿ok? Está bien, no está mal, o sea, no hay una respuesta correcta para ello. Lo interesante es que nosotros sepamos hasta qué punto puede escalar. Por lo general, los cPanels suelen ser servidores compartidos, o bueno, pueden ser también servidores dedicados, etcétera, pero
la contratación de un servicio adicional, la contratación de un almacenamiento adicional o de capacidad adicional suele ser más protocolar. Entonces hay un punto en el que los cPanel siempre se van quedando pequeños y ahí es donde uno empieza a ver otras alternativas, ¿ok? Entonces, nosotros en Azure, la verdad, si me lo preguntan en lo personal, cPanel no es tan viable por temas de costo de licencia, etcétera, pero sí levantar el WordPress desde cero en Linux. Y eso es lo que les quiero explicar el día de hoy, ¿ok? Cómo levantar una máquina virtual, qué componentes debo instalar y cómo establecer las conexiones, ¿ok? Entonces, ¿qué arquitecturas yo tengo? Yo puedo utilizar, como les dije, arquitecturas de los dos tipos. Infraestructura como servicio, plataforma como servicio, ¿ok? Entonces, la principal. Acá estoy hablando ya de una arquitectura bastante avanzada, en donde yo puedo tener seguridad de por medio, donde yo puedo tener escalabilidad del cómputo, tengo almacenamiento de alta velocidad y tengo la base de datos separada, incluso con un caché. Creo que por acá a ver, por acá tengo, bueno, por acá tengo una pregunta sobre la seguridad o la seguridad en Azure, la seguridad de WordPress en Azure, realmente. Entonces, por acá el diagrama o la arquitectura lo muestra un poco. Si se fijan, en cuanto al diagrama, déjame ver, creo que este es el puntero, sí, el puntero. Si se fijan, yo acá estoy utilizando una especie de proxy, ¿ok? Que es el Azure Front Door, en donde yo a este Azure Front Door puedo aplicarle políticas de Web Application Firewall, de WAF, ¿ok? Detrás de esto, básicamente, esto va a ser el punto de entrada, todo lo que pasa, todo lo que llegue a Internet va a ser esto acá. Por ende, yo no voy a exponer mis IPs ni voy a exponer mis máquinas a un Internet público, sino que voy a exponer un IP de un load balancer, que el load balancer está allí para redirigir el tráfico en caso de que yo tenga que escalar mis máquinas y tenga que poner, si yo tengo que crecer, yo tengo que ir sumando máquinas a mi backend, por así decirlo, y el load balancer es quien se va a encargar de redistribuir el tráfico entre todas estas, ¿ok? Entonces, todo esto yo lo tengo dentro de un conjunto de red privado, ¿ok? Al mismo tiempo, yo estoy conectando o yo estoy utilizando una cuenta de almacenamiento, ¿ok? Que es donde yo voy a guardar toda la data de WordPress, ¿ok? Si ustedes saben, WordPress tiene, los CMS por lo general utilizan una ruta para la aplicación y otra ruta para el almacenamiento, para todos los archivos estáticos que yo voy a estar subiendo. ¿Ok? Por ende, de los recursos que uno utiliza para esto son las cuentas de almacenamiento, sobre todo las que son SMB, en este caso son NFS, Network File Share. ¿Ok? Acá me muestra NetApp. NetApp es para escenarios bastante avanzados. Realmente esta es una arquitectura bastante avanzada. ¿Ok? Podemos utilizar Azure Files sin ningún problema, quitándole el NetApp, que NetApp le agrega como un costo adicional. Podemos utilizar Azure Files, que va a ser lo que yo voy a usar, de hecho, en el ejemplo. Entonces, si se fijan, yo tengo una subnet para mis máquinas virtuales. Acá tengo una subnet para mi cuenta de almacenamiento, para todos mis discos estáticos, y tengo una subnet adicional para los temas de datos. Entonces, fijan, yo tengo una base de datos también separada. Entonces, si partimos desde la base, yo simplemente pudiese hacer todo en una simple máquina virtual, ¿ok? Sacando todo esto, quizás dejando el front door como referencia o como punto de entrada, pero bueno, yo pudiese levantar una simple máquina eh, y hacer que todo funcione, hacer que todo se vea bien. ¿Ok? Sí, de hecho, voy a ver si se los puedo mostrar acá, más que nada para que empiecen a entender como que el nivel de alcance que se tiene con cada uno de ellos. ¿Ok? Si yo tengo solamente una máquina virtual, yo puedo levantar infraestructuras desde muy bajo costo. ¿Ok? Aquí esto lo voy a quitar por un tema de. Ok. Si yo levanto solo una máquina virtual, ¿ok? Yo tengo máquinas virtuales de, por ejemplo, la serie B, una serie que me gusta mucho utilizar, ¿ok? Y yo puedo levantar máquinas, esto corre sobre Linux, de $30, ¿ok? De hecho, pudiese levantar
de menos. Por aquí tengo la serie, había una serie más pequeña, que es esta o esta. Fíjense que tengo dos Virtual CPU con uno de RAM. A ver si estas las tengo también aquí en esta que me gusta más. 12 CPU, uno de RAM, por ahí $8. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde yo voy a empezar a ver o yo voy a empezar a medir si esto soporta mi tráfico, si esto va a concluir, si va a ser suficiente o si yo voy a necesitar ir escalando. A mí en lo particular me gusta empezar con 2 y 4, que son $30. ¿Ok? Entonces yo con $30 mensual tengo la capacidad de levantar ya un WordPress. No necesito más. O sea, bueno, sí necesito un poco más, porque necesitaría añadirle acá el disco, de repente un disco estándar de 30 gigas, ¿ok? 2,40 y ahí. Entonces, pongámosle que a lo mucho voy a necesitar un IP, $35 mensual. Bueno, ya yo ahí tengo un WordPress que me va a hacer funcionar, me va a hacer bastante resistente, la verdad. Le puedo sumar un backup, etcétera. Entonces, ya con eso ya yo puedo partir. Como decía, yo puedo partir con menos, puedo partir con esta, pues posiblemente se me va a quedar pequeña, pero es decisión de cada quien. Ojo, sobre Azure, sobre Azure, eh, siempre recomiendo empezar de menos a más, ¿ok? Muchas veces, de hecho, es una de las cosas más difíciles al momento de arquitectar o al momento de estimar, pues por lo general nosotros queremos estar seguros de cuánto vamos a pagar, pero nuestras referencias por lo general suelen ser temas o desconocemos nuestra aplicación, no sabemos cuánto va a consumir, cuánto tráfico va a recibir, o venimos de un ambiente on-premise en donde por lo general estamos sobredimensionados. Entonces, en esos casos yo dimensiono grande, pero siempre en la práctica recomiendo empezar de menos a más. ¿Por qué? Porque en Azure tenemos la capacidad de escalar en cualquier minuto y en cuestión de poco tiempo. Entonces, nos conviene vestirnos a la medida, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, entrando a la presentación de nuevo, ¿ok? Quiero retroceder un poquito. ¿Se fijan? Yo dentro de mi servidor necesito 4 elementos particulares, ¿ok? Uno o 4 dependencias. Uno, sistema operativo Linux, es lo más recomendable, no, es lo más común. No es el hecho, yo puedo levantar un WordPress sobre Windows Server sin ningún problema, pero ¿para qué pagar una licencia de Windows Server particularmente sobre una tecnología que corre muy bien sobre Linux o que realmente inicialmente se pensó para correr sobre Linux, ¿ok? Entonces fíjense que tengo Linux, tengo Apache, que es el web server, ¿ok? Quien va a recibir mis peticiones HTTP. Tengo mi MySQL, que es la base de datos, y tengo PHP, que es básicamente el lenguaje sobre el que está construido WordPress, ¿ok? Fíjense que yo pudiese reemplazar Apache con Nginx. O sea, en teoría, estos tres primeros los pudiese reemplazar, pero estos son como los stacks más comunes. Yo pudiese reemplazar Apache con Nginx, pudiese reemplazar MySQL con MariaDB, y pudiese reemplazar Linux por un Windows Server, ¿ok? Pero realmente lo que lidera la industria son estos stacks, son estas tecnologías, ¿ok? Entonces, volvamos. Entonces, acá lo mencioné anteriormente, existe una segunda alternativa, una segunda forma también de yo poder levantar mi app service, que viene siendo reemplazando la máquina virtual con app services, ¿ok? ¿Qué pasa con los app services? Los app services pasan a ser plataformas como servicio, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? En que yo al app service no tengo acceso o no tengo el control del sistema operativo como tal, ¿ok? Esto es una instancia cerrada, es una instancia ligera, en donde se corre el código, se corre la aplicación como tal, pero yo no tengo acceso a actualizar un componente, no tengo acceso a revisar. Por lo general, los app service para WordPress ya vienen como en una plantilla. De hecho, la misma organización de WordPress creó la plantilla, Microsoft creó la plantilla, la disponibilizó, yo solamente en un par de clics lo creo o lo genero, ¿ok? Entonces, por
X o Y circunstancias, no sé, para dar un ejemplo, si yo quiero aplicar o quiero utilizar un WordPress multisitio, si yo quiero utilizar un servidor para multisitio, esto eso no me va a servir. O no estoy tan familiarizado con las plataformas como servicio, porque realmente es como un mundo diferente al de la infraestructura como servicio. Entonces, a lo mejor me sirve más el WordPress, ¿ok? Yo me voy a basar hoy en infraestructura como servicio, particularmente porque quiero mostrar un poco el creado de la máquina, la conexión a la máquina, la instalación de los recursos, de las dependencias, etcétera. Entonces ahí lo revisamos. Entonces, para no entrar en tanto detalle, como si se fijan, aquí ya lo mencioné, yo puedo entrar con una máquina muy pequeña, ¿ok? Y sobre esto puedo montar todo, o puedo empezar a arquitectar de manera distinta. Puedo empezar a arquitectar, por ejemplo, un segundo nivel, que es el que yo voy a mostrar acá, sería, además de la máquina virtual, también levantar una cuenta de almacenamiento para todo lo que tiene que ver con los datos, ¿ok? Esto era ¿dónde estarás? No me sale el file. ¿Por qué? Azure Files. No lo pusieron aparte al parecer. Entonces, el Azure Storage. Entonces, si se fijan, en el Azure Storage, yo voy a ir pagando por giga. Aquí esto me lo cambiaron mucho. Acá, extraño. Ok. Si se fijan, yo por 100 gigas bueno, eso parece que lo mínimo que me estima es 100. Pero yo por 100 gigas de almacenamiento voy a estar pagando $16. ¿Ok? Entonces, esto viene siendo realmente un prorrateo. Eh, yo puedo, o sea, básicamente me va a cobrar por la cantidad de gigas que yo voy a utilizar, ¿verdad? Que yo voy a estar utilizando. Por lo general, si yo ocupo solamente un giga de almacenamiento, si estos son 16, debe ser 0,1 dólar más o menos. Entonces, eso es lo que me va a ir cobrando. Lo mismo con la base de datos, ¿ok? Necesito un MySQL. Yo en MySQL puedo ir levantando bases de datos desde muy pequeñas, ¿ok? Piense que con $6 yo puedo levantar ya una base de datos pequeña de un Virtual Core, ¿ok? Y puedo irla sumando en la medida que voy creciendo, ¿ok? Hasta $50. Y acá, si no me equivoco, esta creo que es uno con un core con 1 giga, este es un core con 2 gigas de RAM, estos dos core con 4 de RAM, y así sucesivamente. Entonces, lo mismo, puedo empezar desde muy pequeño, ¿ok? Y en la medida que mi arquitectura lo vaya necesitando, lo voy a ir escalando, ¿ok? Ahora bien, si yo quiero ir, ¿cómo hago esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ve? ¿Qué debo hacer? ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer dentro de Azure, voy a entrar en mi ambiente. Para todo esto, y por orden, voy a crear un grupo de recursos. El grupo de recursos lo voy a llamar eh, WordPress. Y esto lo voy a buscar en Central US. ¿Ok? Creo. Ok, por acá tengo un par de preguntas. Por ejemplo, me preguntan si cPanel es algo que está incluido en WordPress o tiene precio. cPanel es una licencia aparte. cPanel es una tecnología de administración de data centers, de entornos, entonces tiene su costo de licenciamiento. Front Door y Load Balancer son costos adicionales en la arquitectura, sí.
todos los elementos que mencioné o todos los elementos que mostraba dentro de la arquitectura, todos tienen su métrica de costo. Eh, Todos tienen un mínimo de costo. Por ejemplo, el front door, la versión estándar, te cuesta $35. El load balancer te cobra por la redistribución de tráfico que te haga. Eh, el Files te cobra por la cantidad de almacenamiento que ocupo. El MySQL, como lo mencioné, cobra por el tamaño de instancia, ¿ok? Así que todos tienen su métrica de cobro. Entonces, por eso les comento de que podemos empezar de muy pequeño y en la medida que se vaya necesitando o en la medida que que tengamos esa necesidad, vamos a ir añadiendo vamos añadiendo cosas a la arquitectura. La arquitectura inicial que yo recomiendo particularmente es la máquina virtual expuesta a Internet, los files y el MySQL aparte. ¿Por qué? Porque tener la máquina virtual separada desde el principio a mí me va a permitir de que si a mí mi cómputo se me queda pequeño, yo puedo añadir otra instancia, conectarlo a la misma base de datos y no tengo problema de consistencia de datos, ¿ok? Simplemente le añado el load balancer que redistribuye el tráfico entre ambas y tengo ya una especie de escalabilidad. Lo mismo que si mi capacidad de archivos aumenta, ¿ok? No queda trancado en el disco, sino que queda en los files. Entonces, cualquier máquina que yo necesite conectar, lo puedo conectar al mismo files y lo voy a tener. Entonces, yo empiezo a tener algo que es más persistente que no tengo, en el cual no tengo pérdida de datos al momento de escalar. Lo mismo, al final puede que mi cómputo no sea el que tenga el problema, sino que la tenga mi base de datos. Entonces yo acá puedo escalar mi base de datos sin ningún problema. Entonces, eso es interesante, eso es básicamente una arquitectura de microservicios, como que orientarlos a llevarlos a servicios independientes para que cada uno escale. En teoría, se compleja más en la administración porque tienes que administrar distintos servicios y tienes que saber trabajar con cada uno de ellos, pero en el largo plazo se hace mucho más favorable. ¿Ok? Por acá me dicen que ¿cuánto cuesta el Web Application Firewall? El front door de por sí ya tiene WAF incluido, ¿ok? Y parte de los $35. ¿Qué ocurre? Que con el SKU de $35 yo tengo que definir mis reglas. Yo defino las reglas del front door, ¿ok? En cambio, cuando yo pago el premium, que son como $350 al mes, ya yo tengo reglas manejadas por Microsoft, que son las reglas OWASP, ¿ok? Eh, Por acá tengo una pregunta, bueno, ¿por qué tengo que adicionar almacenamiento extra y no usar los recursos que tenía en la máquina virtual? Lo mismo, tiene que ver más con tema de escalabilidad, tiene que ver un tema de pensar a futuro. Yo puedo utilizar una sola máquina virtual y poder montar todo allí, pero en el momento que necesite escalar me voy a ver en problemas. En el momento que necesite escalar, si mi problema es la base de datos me va a tumbar también el servicio. Si mi problema es que me quede sin disco, el disco me va a tumbar todo el servicio. Entonces, ¿por qué no mejor separarlos y tener todo de forma de que cuando se necesite escalar algo puntualmente, lo hago? Y no tengo problemas de persistencia, no tengo problemas de resiliencia, ni mucho menos de escalabilidad. ¿Ok? Tengo, por acá me pregunta si me permite instalar usar cPanel en el servidor Linux. Sí, en teoría se puede. Se puede utilizar, incluso hay plantillas, pero te va a pedir tener el licenciamiento y el licenciamiento en Azure no es tan barato. De hecho, creo que se puede tener el tema de la licencia de cPanel con ellos y vincular la licencia a Azure. Es un tema no explorado por mí, por lo menos. Pero bueno, volviendo a la práctica, acá se creó mi grupo de recursos, ¿ok? Entonces yo ahora voy a utilizar, lo primero que voy a crear es mi máquina virtual, Virtual Machine, y voy a crear una máquina, a ver, WordPress.
Va a estar en el centro de Estados Unidos. No quiero que tenga redundancia. Y voy a utilizar un WordPress 22. ¿Ok? Voy a utilizar la V2S. No, voy a utilizar la nueva. Voy a empezar con esta. ¿Ok? En mi caso, voy a utilizar usuario y contraseña. Puedes utilizar o puedes generar una llave SSH. Entonces, aquí empezamos a partir. Fíjense que este tema de ya empezar de escoger el disco. Mi imagen por defecto me trae un disco de 30 gigas. Yo pudiese generar una de 30 gigas o uno mayor, ¿ok? En este caso, yo lo añadiré acá. Voy a poner un estándar SSD. Fíjense que yo acá puedo añadir discos adicionales, que era como de lo que me preguntaba anteriormente. Por lo general se conviene tener una ruta aparte o un disco aparte para el tema de los datos. Yo pudiese asociarle acá un disco, también funcionaría, pero me dejaría el problema de la persistencia de datos si yo tengo una escala a futuro, ¿ok? Entonces, no voy a añadir un disco nuevo, sino que voy a trabajar voy a trabajar con los Azure Files, ¿ok? Entonces, yo acá, con WordPress, ¿ok? Se me va a crear una virtual network, la red, que fue lo que les mostré, se me va a crear una subred, me va a crear un IP. Yo en este caso voy a permitirle la conexión por HTTPS, HTTP, ¿ok? No tengo Blood Balancer por detrás ahora. Eh, por acá tengo dos cosas, dos preguntas interesantes. Si se tiene una VM desde un principio, pasarla a una VM Scaleset se requiere de esfuerzo técnico. Sí requiere un esfuerzo técnico. Si arquitectas de manera separada, de manera distribuida desde un principio, no te supone tanto esfuerzo porque al final es solamente convertir tu máquina en una imagen para que la puedas desplegar en múltiples instancias del scaleset. Entonces, eso lo hace más sencillo. Es como que tendrías que reemplazar solamente la lógica, el backend. Si lo haces todo dentro de la misma máquina, pasarlo a scaleset sí te va a generar mayor esfuerzo técnico. Por otro lado, me están preguntando qué es Cache for Redis. Cache for Redis viene siendo una tecnología de manejo de archivos como estáticos, por así decirlo. Es como básicamente para mantener en memoria, para aligerarle las cargas del servidor, como que para que no tenga que estar consultando cada vez, sino que mantiene una memoria caché dentro de la aplicación, que igual es una memoria externa, pero que trabaja en conjunto para aliviar los tiempos de respuesta. Básicamente para manejar, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos en un sitio web, que vemos que en la primera vez que iniciamos tarda en cargar, pero de repente nosotros entramos al día siguiente o entramos en 2 días más y no tarda nada, eso es porque hay un caché de por medio, ¿ok? Entonces, eso básicamente es el funcionamiento de Redis. ¿Ok? Entonces, aquí yo eh, creé por acá mi máquina virtual, ¿ok? Dentro de los recursos que les mencioné, también dije que iba a crear una cuenta de almacenamiento en donde va a estar ¿ok? Yo le voy a poner un rendimiento estándar. Entonces, y aquí en networking le puedo definir si quiero que se conecten de todas o lo puedo hacer, aquí yo lo puedo hacer con
solamente que se conecte mi máquina virtual. En este caso no lo voy a hacer porque me va a restringir un montón de cosas. Lo voy a hacer como bastante, por ahora lo voy a hacer público. Igual esto lo puedo cambiar luego, ¿ok? Más que todo por tema tiempos. Y mientras se crea, yo voy a crear el MySQL también. Fíjense que yo aquí creo como una plantilla, como les mencionaba, pero esto me lo monta como un app service. Quería hacer el camino a pie. Realmente cuando levantas con app service son un par de clics, pero suele ser más caro. Ok, va a ser en Central US, MySQL 8. Ok. Ah, bueno, acá. Lo mismo. Yo pudiese darle, integrarlo esto a una red virtual, ¿ok? Para que solamente la máquina tenga acceso, ¿ok? Pero debo definir una subnet específica para esto. Déjame ver si esto no me cuesta. No, me va a tirar, no. Vamos para acá. SQL, voy a poner un rango más corto, no sé, 28. Entonces, acá es creo que me lo habían preguntado, una de las prácticas de seguridad también es esto, el no exponer la, el no exponer la máquina virtual, perdón, el no exponer la base de datos hacia Internet público, obviamente es uno de los temas de seguridad, además de todo lo que te podamos habilitarle a nivel de Defender, a nivel de antivirus, etcétera. Ya el simplemente no exponerla a Internet público, ya por ahí es un avance, es una buena práctica, ¿ok? Lo mismo con la cuenta de almacenamiento, el no exponerla es solamente poder conectarse, que solamente la aplicación pueda conectarse a esa base de datos, ya es como que buenas prácticas, ¿ok? Entonces ahí nosotros si queremos utilizar esto, realmente va a ser una pregunta, ok, si yo me quiero conectar desde mi equipo a la máquina, a la base de datos y no lo puedo hacer porque no lo tengo que tener al público, pudiésemos desplegar un servicio de VPN en el que conectemos nuestro computador a la red que tenemos en Azure para eh, tener una IP privada, una IP dentro de esa red y poder tener esa conexión de confianza. Pero que aquí básicamente ya estoy conectando. Aquí voy a buscar, no es de nada secreto que para realmente saber cómo instalar es como instalar WordPress en Ubuntu 22, ¿ok? Y te va a encontrar te vas a encontrar un montón de escenarios. Entonces, es realmente ir siguiendo los pasos, por así decirlo, ¿ok? No es distinto a lo que voy a hacer. Pero bueno, lo primero que voy a hacer es conectarme a mi máquina virtual. ¿Ok? Mientras tanto, voy buscando mi máquina virtual. Ok, yo aquí me voy a conectar. Me va a preguntar si es la primera vez que me conecto. Voy a decir que sí.
Ok. Me quiero la contraseña. Ahora sí. Ok. Entonces, ya estoy conectado a mi servidor. Lo primero que tengo que hacer es básicamente levantar el LAMP, ¿ok? Entonces, que es instalar, bueno, voy a actualizar las librerías internas, que es con el sudo apt update. Siempre es cuando inicia un servidor, es lo recomendable. Entonces, ahora yo voy a instalar el Apache, ¿ok? Ok. Si se fijan, yo ahora con mi IP, no la tengo. Con mi IP tengo ya sitio web levantado, está funcionando. Ok, es como lo principal. Aquí lo ideal sería que yo pudiese configurar un dominio. Es como, déjame ver si yo sí lo puedo hacer. No sé si da el tiempo de tener, de que se replique. DNS Sons. Sí, voy a ver aquí. En A, agrego mi IP. ¿Qué va a hacer esto? Básicamente que yo pueda entrar ¿Por qué esto es importante? Porque a futuro, cuando yo configure el WordPress, él me va a tomar mi dominio y para la configuración de mi certificado SSL también lo voy a necesitar. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué es lo que seguiría? En teoría, yo ahora debiese instalar mi MySQL, que en mi caso no lo voy a utilizar porque no estoy en otro, tengo otro servidor, ¿ok? De hecho, déjame ver si todavía no se ha creado el servidor. Entonces, esperemos que se termine de crear. Mientras tanto, vamos avanzando con el resto. ¿Qué más debiese instalar por acá? Necesitaría instalar el PHP, ¿ok? Como esto trabaja con PHP, debes instalar PHP, el lib apache 2 PHP y el PHP MySQL, que es como las dependencias para que trabajen en conjunto. Ok. Entonces, lo siguiente que debiese hacer es configurar mi ruta para que apunte hacia mi Apache. Por ejemplo, yo voy a crear, y esto me va a servir mucho también para si yo quiero hacer multisitios, ¿ok? Entonces, si me fijan, yo tengo actualmente
Vale. Yo acá tengo la carpeta HTML, que es la que me muestra actualmente, es básicamente donde está este archivo. Entonces, cuando yo quiero empezar a hacer algo multisitio o quiero empezar a tener control, entonces yo lo que hago es crear una carpeta con mi dominio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, yo acá voy a darle, estos son ya propiedades de, o son cosas de Linux, ¿ok? Que si no las saben tanto, de repente como que igual seguir el paso a paso les sirve bastante, ¿ok? Entonces, ya yo le estoy dando básicamente la propiedad a mi usuario para que pueda tener acceso a esta carpeta. ¿Por qué? Porque antes no la tenía, ¿ok? No tenía tanta propiedad. Ahora yo lo que voy a hacer es habilitar un sitio, habilitar acá voy a empezar a confirmar el archivo, el virtual host, como que mi dirección o mi dominio particular, ¿ok? Creo que por tema de tiempo, no sé si me va a permitir terminar la sesión. De repente podemos seguirla en otra, pero a ver, creo que va a ser un poco más rápido. Entonces, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer siguiente? Entonces, esto acá me va a crear un archivo, ¿ok? El cual en internet podemos encontrar cualquier eh, la referencia del archivo que vamos a utilizar. Entonces yo aquí voy a indicarle cuál va a ser mi server name. No voy a aplicar un alias en esta ocasión. Y en dónde va a estar mi ruta. ¿Ok? Entonces subo a los inside. ¿Ok? Dice que esto es bien. Reinicio mi archivo. Ahora lo que voy a hacer yo es deshabilitar. A ver, estoy deshabilitando para que ya no me salga. Ya esto no me debería cargar. Fíjense que me salen que no tengo nada. ¿Ok? Ahora yo lo que debiese hacer es conectarme a mi base de datos. A ver, conectarme a mi base de datos. Esto lo hago de la siguiente forma. A ver, y aquí le voy a pasar mi server.
El server está acá. Creo que me falta el cliente de MySQL. Ok. Eh, a ver, creo que voy a tener que dejarlos a mitad por tiempo. Mm, mm, mm. Ya, cosas que salen en vivo. Debe estar aquí. Igual. Mm, ok. Tenemos, bueno, tengo una pequeña traba acá. Cosa de las cosas que salen en vivo. Porque tengo un problema de conectividad con mi base de datos. Supone que yo aquí en networking lo tengo asociado. Por acá me preguntaron algo. A ver, listo, ahí me conectó. Gracias. Está el P, fue lo que me pasó. Muchas gracias al aporte, me lo pasaron por acá. Pero bueno, aquí yo lo que voy a hacer a continuación es, a ver, listo. Básicamente voy a crear la base de datos de WordPress, ¿ok? Voy a crear un usuario WordPress, a darle una contraseña y darle los permisos para que se pueda conectar, ¿ok? Entonces,
instalo las dependencias. A ver. Ah, ok, esto ya lo hice. Particular ya lo hice. Ya lo hice. Ok. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a crear una carpeta temporal. No, ya. Y aquí voy a descargar mi última versión de WordPress. ¿Ok? Voy a descomprimir la versión de WordPress. Voy a copiar mi archivo de configuración. ¿Ok? Aplicar los upgrades. Y ahora voy a copiar básicamente la carpeta WordPress o todo lo que está hacia. Esto era WordPress y ahora aquí es. ¿Ok? Tengo que darle los permisos particulares. Ah, entonces, aquí hay un paso importante que es que yo para setear el WordPress como tal, primero vamos a ver cómo se va viendo. Fíjense que hasta ahora, bueno, me está diciendo que tengo un error con la base de datos, entonces, porque todavía no le paso los datos de conexión ni nada por el estilo, ¿ok? Entonces yo debiese generar o debiese descargar un archivo con una llave. Esto lo voy a copiar yo por acá porque lo voy a necesitar luego. Eh, Creo que no me va a dar el tiempo de terminarlo, pero aquí debiese yo cambiar esto. Si se fijan, yo acá tengo la información donde yo voy a definir. Lo primero es acá cambiar mi frase, pero ok, creo que estoy en contra del tiempo, no me va a dar el tiempo de finalizar. Perdón por dejarlos un tanto a medias. Sí, chicos, llegó la hora de despedirme. No les voy a poder terminar la sesión, lamentablemente. Creo que a los que les interese seguir la sesión o los que les interese ver esto más en uno a uno en vivo, les dejo por acá mi correo para que lo tomen un minuto. Y continuamos en privado la sesión. Puedo seguir la instalación, podemos levantarlo en un ambiente, podemos revisar laboratorios, pruebas de concepto, oportunidades con clientes, etcétera. Lo podamos revisar en conjunto.
perdón por dejarlos a la mitad. Espero que me acompañen en una siguiente sesión de licencias online. Y nada, muchas gracias a todos por conectarse. Hasta la próxima.